parte del equipo Alegra.com. Nosotros somos un software contable y de facturación electrónica enfocado para pymes y para esos pequeños empresarios que tienen, en este caso, empresa y que están buscando una solución que sea fácil, económica para llevar el registro contable y también en este caso como para solucionar todo el tema de la facturación electrónica. La habilitación con nosotros es supremamente fácil. En menos de 10 minutos yo puedo en este caso crear una cuenta en www.alegra.com, hacer todo el proceso de habilitación ante la DIAN y empezar a facturar de forma electrónica. Tenemos un periodo de prueba de 15 días, así que la invitación es para que nos registremos y en este caso pues probemos el sistema. Lo primero que quiero recalcar a lo largo de este conversatorio es que la información que les vamos a compartir está basada en ese proyecto de resolución que la DIAN publicó en diciembre del año pasado. Así muchas, digamos que lo que hemos visto también en diferentes medios o en nuestra comunidad contable es también esa preocupación por el tema de los calendarios que vamos a ver más adelante, y es ese poco tiempo que está establecido en ellos para realizar la implementación de lo que es la nómina electrónica. Pero como lo tengo acá arribita, realmente la nómina o toda la reglamentación que la DIAN sacó en ese proyecto de decreto es eso, es un proyecto. Todavía no hay una resolución definitiva, por lo que pudiéramos decir, ok, listo, las fechas que están en ese proyecto de decreto son las que van a empezar a aplicar, y creeríamos que no. Nosotros, digamos, como proveedores tecnológicos autorizados ante la DIAN, hemos evaluado con ellos y están planteado que la primera nómina se haga para los meses de julio y agosto. Entonces, digamos que aún tenemos tiempo de irnos preparando y de ir validando, o en este caso, seleccionando la solución con la que vamos a cumplir con este nuevo requisito. Entonces, ¿cuándo iniciamos nosotros a hablar de nómina electrónica en Colombia? Realmente la nómina o todo lo que tiene que ver con los documentos electrónicos o el sistema electrónico de la DIAN eh, estaba reglamentado desde la ley de financiamiento, que luego fue declarada inexequible, luego con la ley con la nueva mini reforma fiscal que se hizo en el año 2019 también quedó incluida, y en el 2020 con el decreto 358 y posteriormente con la resolución 42 que estableció todos los lineamientos del sistema electrónico, de la facturación electrónica, empezamos a hablar de los otros documentos que se van a sumar a este mundo de lo electrónico. Entonces, el parágrafo 6 del artículo 616 nos dice que el sistema de facturación electrónica es esa opción o es aplicable a esas operaciones que nosotros dentro de las empresas realicemos en la compra de bienes o la prestación de algún servicio, y no lo tomamos como soporte de costos y deducciones. Y adicionalmente nos dice que ese sistema también será aplicable a otras operaciones como por ejemplo los pagos de nómina, las exportaciones, las importaciones y las compras que le realicemos a los no responsables de IVA. Esta última, digamos que esas compras que realizamos también las aplicamos desde el año pasado en ese documento que estamos utilizando en todas nuestras empresas, que es el documento soporte en compras a no obligados a facturar, y que para este año también trae otra novedad, y es que también va a ser electrónico. Adicionalmente, digamos que toda esta información quedó reunida en el decreto único reglamentario, en el artículo 1.6.1.42.27, donde también en este caso nos habla o nos establece los lineamientos y le da el soporte legal para que el comprobante de nómina sea en este caso también un comprobante que nos soporte que nos soporte ese pago que le realizamos a nuestros empleados dentro de nuestras declaraciones tributarias como soporte de costos y deducciones. Y también en este caso, digamos que tiene relación con el inciso 3 del artículo 771, raya 2, que es el que nos habla o nos indica cuáles son los requisitos que tienen que cumplir esos soportes contables para poder ser, en este caso, registrados dentro de nuestra contabilidad como un soporte de procedencia de costos y deducciones. Entonces, este año vamos a tener que estar muy atentos, porque desde el momento en el que la DIAN indique o establezca cuáles van a ser las fechas de obligatoriedad, vamos a tener que aplicar ese mismo límite que en este momento estamos aplicando para las compras que le realicemos a uno obligado a generar factura electrónica, pero que no nos dé una factura electrónica, sino cualquier otro documento, que para este año, como bien sabemos, es del 20%. Si voy muy rápido, no sé, me pueden por acá interrumpir, escribir, alzar la manito.
Vale. Una de las preguntas más importantes que nos hacemos cuando en este caso estamos implementando un sistema ya sea de facturación electrónica o este de nómina electrónica es quiénes van a estar obligados a generar ese comprobante de nómina electrónica. Y realmente a la conclusión que podemos llegar como para no irnos o pegarnos, pues inclusive acá se los traje textualmente de cómo está en el proyecto de decreto, es todo aquel que genere empleo. Es decir, si yo, así yo soy una persona natural que es obligada a generar, a declarar renta y tengo a un empleado, a ese empleado, digamos, tendría que esos comprobantes que yo le realice, esos pagos que le realice, los tendría que generar a través de un comprobante electrónico. Entonces, el proyecto de decreto dice que son todos aquellos contribuyentes que realizan pagos o bonos en cuenta que se derivan de una relación o una vinculación laboral o legal y que requieren soportar esos pagos que le realizan a esa persona como un costo o una deducción dentro del impuesto de la renta o dentro de las declaraciones de IVA cuando haya lugar. De lo que pudimos de lo que está como implementado o considerado dentro de todo este proyecto de decreto, podemos destacar tres puntos que son muy importantes. El primero es el periodo. Entonces, la DIAN nos dice, el periodo en el que se va a generar ese documento electrónico o esa nómina electrónica se deberá generar de forma mensual acumulando la información o la relación de los pagos, tanto de vengados como deducciones, que yo le realicé a un empleado durante el mes anterior. ¿A qué voy con esto y por qué, digamos, nosotros lo destacamos como información importante? La nómina electrónica dentro de nuestras empresas no va a modificar o no está modificando ese proceso que realizamos nosotros para la liquidación y el pago de nuestros empleados. Entonces, si yo ya tengo establecido, digamos, un sistema, lo hago en Excel de forma manual, en un cuadernito, donde tengo en este caso anotado todos los datos de mi empleado y le pago, digamos, cada semana, cada 14 días, cada 15 días o le pago de forma mensual, ese periodo de liquidación y de pago no se va a modificar, es decir, lo puedo continuar haciendo. ¿Y qué se agrega? En este caso, entonces, la nómina electrónica lo que va a hacer es que va a reunir esa información de esos pagos y esas deducciones que yo le realicé al empleado en el mes anterior y lo voy a tener que enviar acumulado en un solo documento. Y acá es donde va el segundo punto, que es el plazo para enviar ese soporte electrónico. Entonces, yo le pago a mi empleado cada 15 días y la DIAN nos dice, ok, listo, el plazo que tienes para transmitir esa nómina electrónica o para enviarnos ese comprobante electrónico con los pagos y las deducciones que le realizaste a tu empleado son los 10 primeros días del mes siguiente al cual le realizaste el pago. Entonces, por ejemplo, estamos hoy 10 de febrero. Digamos que hasta hoy tendría plazo para enviarle a la DIAN el comprobante de nómina electrónica, ojo, por cada uno de mis empleados de los pagos que le realicé en el mes de febrero. Y la tercera cosa importante es, digamos, si tengo algún inconveniente, ¿qué va a pasar? Es decir, ok, listo, si dentro de esos primeros 10 días se me presentó un problema con mi sistema o la ya no tenía en este caso la posibilidad de recibirme a mí esa nómina electrónica, ¿qué va a pasar con eso? Porque digamos que mañana se me dañó a mí el sistema, no tengo internet, no tengo comunicación. La DIAN nos dice que tendremos, al igual que la facturación electrónica, un periodo de contingencia donde en este caso, luego de que yo solucione los problemas, digamos, ok, hoy la tenía que enviar, pero no tenía internet, o tenía algún problema con el sistema donde te alojaba la información de mis empleados y no me fue posible generar esos comprobantes electrónicos sin enviarlos a la DIAN. Entonces, si mañana ya se me soluciona ese problema, digamos que tengo 48 horas después de solucionar los inconvenientes para transmitir esa información de esa nómina electrónica con esos pagos. Permiso, Andrés. Hola. Aquí en el chat hay alguien que está preguntando algo que me parece que es como muy importante y es que si es independiente el tipo de periodicidad um, al modo en cómo se envía la información, es decir, si es quincenal, decadal. Gracias. Sí, gracias Lady por leernos la pregunta. Estaba acá como atenta al chat. Sí, sí, es correcto. Por eso digamos que hacíamos la salvedad de que el periodo de acumulación de la información no me modifica a mí como yo acostumbré a hacer o a liquidar a mi pago. Entonces,
por eso, si digamos, por ejemplo, yo pago de forma quincenal, al mes tendría 2 quincenas de mis empleados. Cuando yo envíe la información a la DIAN, los 10 primeros siguientes días después de que realice el pago, lo que tengo que hacer es ir a sumar, ok, listo, en esta primera quincena le pagué 500.000, en esta otra segunda quincena le pagué otros 500.000, entonces el sueldo son 1.000.000. Luego voy y le resto las deducciones y digamos que ya después de eso tengo un total completo que sería el que yo enviaría a la DIAN. No sé si con eso quedó como resuelta esa duda. O sea, sería un solo soporte por mes. Correcto. Sería un solo soporte de nómina por mes y por empleado. Y es independiente al proceso de liquidación o al proceso del periodo en el que yo le realice el pago. Acá hay un punto que nosotros le decíamos a las empresas, a la DIAN, perdón, y nos parece algo, digamos, importante. Y es que mira que muchas empresas realmente van a tener que hacer un tercer movimiento dentro de su contabilidad. Es decir, si yo pago quincenal, voy a tener que en este caso hacer una tercera liquidación, que es ir a acumular y agrupar esa información para luego en este caso generarla a través de la nómina electrónica. Supongamos el caso de una empresa que sus pagos sean mensuales. Entonces ahí va a coincidir el periodo del pago que tiene acostumbrado la empresa con el periodo, en este caso, el proceso de la generación de la nómina electrónica, porque no va a tener que hacer modificaciones dentro de ese proceso, dado a que ya sabe cuánto se le paga al empleado cada mes y cuánto se le deduce. Esa misma información será la que va a transmitir dentro de la nómina electrónica a la DIAN. Entonces, digamos, la idea que nosotros le damos a la DIAN es que, ok, modifiquemos ese periodo para que coincida con el proceso de liquidación y pago que le realizamos a los empleados. Es decir, si yo le pago cada 15 días, entonces en ese momento que realice el pago, genero mi comprobante de nómina individual de todos esos empleados dentro de esos 15 días y lo transmito a la DIAN y así no voy a tener en este caso que hacer modificaciones o tener que realizar procesos adicionales de, dentro de mi sistema y dentro, digamos, las operaciones comerciales que tengo. Qué pena, me dan un momentito, por favor, yo abro la puerta que es que la dejé con seguro y no puede entrar mi hermana. Tranquilo, Me no te disculpan, preocupes, no te no me demoro. preocupes. Muchas gracias, qué pena realmente. No me percaté que había hecho. Ok, y otro punto que quería traer acá y pues que también me parece importante es que realmente son dos tipos de nómina. La primera es la nómina que yo realizo cuando hago el pago de mi empleado, que es, digamos, la normalita. Pero también hay una segunda nómina que se llama la nómina de ajuste. Esa nómina de ajuste realmente la realizo cuando, digamos, cometí algún error. Es decir, ok, por ejemplo, le pagué a un empleado y se me fue un error en el dato del devengado o un error en sus datos personales. Para corregir esa nómina, tendría que en este caso, entonces, que generar una nómina de ajuste. Perdón, tendría que generar una nómina de ajuste que me reemplazaría la primera nómina que hice. Esos son como los 4 tips de la información importante y de cositas nuevas que nos va a traer en este caso de la nómina electrónica dentro de los procesos que realizamos en nuestras empresas. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Cómo para continuar? Vale. Ahora, de acuerdo, al proyecto publicado por la DIAN, hay unos calendarios y lo trajimos acá como... Andrés, qué pena que te corte. Tengo una pregunta aquí en el Sí, chat. No sé si lo puedes ver. Me preguntan, creo que sería el mismo problema si, por ejemplo, catorcenas, ¿cómo se calcula lo del mes teniendo en cuenta que una catorcena puede quedar una parte en un mes y la otra parte en el otro mes? vale, perfecto. Sí, ya acá está viendo el chat de Andrés Cano. Sí, mira, esa pregunta es demasiado interesante porque igual, digamos, dentro de nuestra contabilidad, si yo pago cada 14 días, realmente con la definición del periodo, lo que nos dice la DIAN,
Entonces yo voy a tener que dentro de mi contabilidad o entre ese proceso de liquidación contar los 30 días. Es decir, ok, listo. Si pago cada 14 días, digamos, ya tengo un histórico, la primera quincena, entonces lo que le pagaría sería ese sueldo, ese vengado de mi empleado que ganó en esos primeros 28 días, ¿cierto? Ahora, cuando pague la segunda quincena, realmente el registro lo voy a hacer dentro del siguiente mes. Y la DIAN ahí lo que especifica es cómo es el acumulado del mes. Mira que entonces nos van a quedar faltando 2 días del primer registro, pero que se acumularían o se arrastrarían con la segunda quincena que envíe, con la segunda nómina que envíe. Entonces, mira, cuando yo estoy liquidando la nómina, realmente cuando le pago la primera catorcena, ahí estoy arrastrando los otros días del anterior. Y lo que hago es que sumo los acumulados de los pagos reales que le hice al empleado durante ese mes. No sé, Andrés, si te quedó ahí claro, pero realmente es un ajuste, o en este caso lo tienes que hacer dentro de tu empresa, descontando los pagos que le realizaste al empleado durante el mes, sin importar, digamos, el periodo de generación. Entonces, digamos, si lo pago cada 14 días, lo que tengo que hacer es, en este caso, dividir realmente dentro de mi contabilidad cuánto le pagué a ese empleado para poderlo enviar a la DIAN. Vale, ahora, ¿cuándo tengo que implementar o según el calendario de masificación o que se proyectó dentro del decreto, según los criterios de la DIAN? ¿Y por qué nos parece importante traerlos acá? Como lo dijimos, es un proyecto que aún no está definido, en los cuales si vemos, digamos, la fecha de inicio de habilitación que tendrían que hacer todas las empresas es el 31 de marzo, es decir, dentro de un mes, plazo pues que no le darían mucho tiempo a un contador o a una empresa de seleccionar o buscar cómo va en este caso a enviar esa nómina electrónica, ¿cierto? Eh, ya sabemos entonces que estos plazos pueden tender o que las fechas realmente pueden tener variaciones y que se van a contemplar en meses posteriores. Nos pareció muy importante traer acá, en este caso, los calendarios para que comprendamos y sepamos que existen 4 calendarios con los que la DIAN en este caso pretende masificar la nómina electrónica, al igual que hizo con la facturación electrónica. Entonces, sin importar la fecha, lo que más nos importa es el concepto de cuándo voy a tener que en este caso yo facturar de forma electrónica de acuerdo a los días o en este caso al mes que se establezca dentro de la DIAN. El primer plazo que igual se va a aplicar es esta fecha de inicio de habilitación en el servicio informático. Y al igual que facturación electrónica, vemos que en todos los calendarios es una sola fecha. ¿Y esto qué quiere decir? No quiere decir, digamos, que si esto ya fuera un decreto, al 31 del mes 3 yo ya debería estar en este caso emitiendo nómina electrónica. No, lo que me quiere decir esta primera fecha, como para que sepamos y lo tengamos en cuenta cuando salga el proyecto definitivo, es que hasta esa fecha yo tengo o es el plazo en el que tuve que ingresar al sistema de la DIAN y le tuve que decir, ok, señores DIAN, yo soy responsable o tengo empleados y digamos en este caso tengo que emitir nómina electrónica. Entonces es simplemente decirle a la DIAN, es como un registro. Voy a la plataforma de la DIAN, me habilito con mi usuario y contraseña, como lo hacemos cuando estamos ingresando a la aplicación de habilitación o de facturando electrónicamente a la DIAN, y simplemente le digo o le manifiesto a la DIAN que me voy a registrar o que me voy a habilitar para empezar a hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque la nómina electrónica, al igual que la facturación electrónica, va a tener un proceso de habilitación en el cual nuestro software o el sistema que estemos desarrollando, o dependiendo de la forma como vayamos a emitir la nómina electrónica, tenemos que enviar cierta cantidad de nóminas de prueba para que la DIAN en este caso nos habilite y nos dé el visto bueno para poder salir a producción. Entonces, la primera fecha de inicio, que es la habilitación, tengámosla muy presente para que no se nos pase. Y luego, digamos que sigue la segunda fecha para iniciar con la generación y la transmisión de la nómina electrónica, que va a estar dividida entre rangos de empresas o de empleados que yo tengo. Iniciando, digamos, con empresas que tienen más de 251 empleados, luego sigue las que están en el rango entre 11 y 250, entre 4 y 10, y las que tienen de 1 hasta 3 empleados, digamos que serían las últimas que entrarían a generar nómina electrónica. Este sería el primer calendario.
El segundo calendario que está establecido es el calendario de implementación para las entidades del Estado. Entonces, toda entidad del Estado que tenga una relación laboral con un empleado, también en este caso va a tener que generar o que soportar esa operación a través de un comprobante de nómina electrónica. Como está acá, entonces estarían hasta el 30 de junio, donde digamos las entidades del Estado tendrían que entrar a generar esos documentos de forma electrónica, pero posiblemente también esta fecha cambie. El tercer calendario de implementación es el de implementación permanente, y es cuando yo soy una empresa nueva, o en este caso, cuando digamos yo ya pasó la fecha del primer calendario, donde todas las empresas van a estar obligadas, en este caso, a generar nómina electrónica, y yo aún no lo he hecho, y es el calendario permanente. Entonces, digamos, yo cuento con 2 meses de plazo contados a partir desde la fecha en la que realicé el pago a uno de cuenta a mi empleado para empezar a para quedar obligado a generar la nómina electrónica. El ejemplo más fácil de ese calendario es cuando yo creo una empresa nueva, cuando yo me constituyo ante Cámara de Comercio, ante la DIAN, y voy a hacer un emprendimiento de una empresa nueva. Digamos que de forma inmediata yo constituyo mi empresa y contrato una persona. No quiere decir que inmediatamente, en este caso, esté obligado a generar ese pago que le realice con nómina electrónica, sino que tengo 2 meses para poder hacerlo. Y el cuarto calendario es la implementación para sujetos no obligados a expedir factura electrónica de venta. Y digamos que estos serían los que entrarían más tarde. Y el ejemplo más fácil o más básico que nosotros damos es esa persona natural que tiene una miscelánea en su barrio y contrata a una persona. Sabemos que en este caso ella, al estar en esa miscelánea o estar constituida, no es responsable de IVA, pero tiene esa persona a cargo. Por tener a esa persona a cargo, va a tener en este caso que buscar una solución para transmitir esos pagos que le realiza esa persona a la DIAN por medio de la nómina electrónica. Entonces, son 4 calendarios de implementación que tenemos que tener presentes para también validar en este caso el momento en el que nos va a coger la obligación, y tenemos que en este caso empezar a transmitir esa nómina electrónica a la DIAN. Vale. Otro punto importante son los requisitos de la nómina electrónica. Realmente pues los pusimos acá textuales de cómo están dentro del proyecto de resolución, porque nos parece muy importante que los destaquemos y que los tengamos presente. El primero de ellos es que ese documento tiene que estar expresamente denominado como documento soporte de pago de nómina. Tiene que tener el nombre y el apellido del empleador, los apellidos y el nombre del beneficiario del pago. El punto 4 es muy importante porque, al igual que la factura electrónica que tiene un CUFE, que es el código 1 de facturación electrónica, la nómina también tiene un código CUNE, que es el código 1 de nómina electrónica. Tiene que llevar, ese punto quinto es muy importante, digamos que también ha hecho o lo que hemos visto dentro de las preguntas que nos hacen nuestros usuarios, que ya conocen un poco del tema, es si este número que corresponde a un sistema interno de numeración consecutiva va a contar con una resolución, al igual que las facturas de venta. Y en este caso la respuesta no. Digamos que en este punto no vamos a tener que ir al MUISCA a solicitar una resolución para emitir nóminas electrónicas, sino que ese consecutivo es un consecutivo interno, como el que utilizamos con las notas crédito o las notas débito electrónicas que generamos. Simplemente yo defino si voy a utilizar un prefijo y con cuál número voy a iniciar en este caso a generar las nóminas individuales de cada uno de mis empleados. El punto 6 y 7, digamos que son los valores que corresponden a los devengados y a las deducciones. Algo acá importante es que ya empezamos a hablar, como la nómina es un documento electrónico, entonces la DIAN va a empezar a estandarizar la información. Entonces todas las empresas vamos a tener que hablar un mismo idioma, cuando en este caso, digamos, tenemos por allá contemplado un concepto de que le estoy pagando adicional a mi empleado. Digamos que ese concepto va a tener que llevar unos lineamientos que están establecidos en el estándar para poder en este caso crearlo y identificarlo a qué tiene relación. Si hace o no hace parte en este caso de la base o si hace o no hace parte del salario, si está, digamos, contemplado o no contemplado dentro del contrato, y al igual, digamos que lo mismo pasaría con los conceptos de pagos que le realice por viáticos, si están en este caso, digamos, contemplados o no dentro
de la base de salario. El punto 8, digamos, ya es el total de comprobante, que es la diferencia entre el devengado y las deducciones, y es el neto que le estoy pagando a mi empleado. El punto 9 dice que el contenido del anexo técnico, o digamos esa nómina electrónica, tiene que basar la información con el estándar que ellos o que se está estableciendo. Este punto 10 es muy importante porque en este caso nos dice que la nómina electrónica tiene que, por cada empleado, indicar el medio de pago. La única, en este caso, digamos, la única forma actualmente, o como está contemplado dentro del proyecto, la única forma de pago es de contado. Y el punto 10 del medio de pago hace referencia al medio como yo le pagué, ya sea una transferencia por medio del banco, o le pagué en efectivo, o le pagué en especie. Ese pago o esa manera de cómo le pagué a mi empleado la vamos a tener en este caso que capturar y mandarla en el punto 10. El punto 11 es la fecha y la hora de generación del documento electrónico. Esa sí es muy simple, digamos, ok, listo, si yo creé mi nómina hoy, entonces simplemente indico que la creé hoy, 10 de febrero, y la hora en este caso que la estoy registrando. Pero digamos que todo el sistema que utilicemos se encarga de toda esta parte, inclusive del punto 11 y del punto 9. El punto 12 es la firma digital. Realmente es ese certificado, ya sea que realicemos la expedición de la nómina electrónica a través de un proveedor electrónico como Alegra, que nos presta el certificado y pues con ese ya firman cada uno de los comprobantes de nómina electrónica, o si lo hago con un certificado propio, es simplemente, ya sea en el XML o en el PDF, indicar cuál es la secuencia de esa firma digital. El punto 13 es contener los apellidos y el nombre, la razón social y el número de identificación del proveedor tecnológico, en este caso si lo utilizo, o de la persona que me ayudó a fabricar el software, y también en este caso indicar el nombre con el que se reconoce ese software con el cual yo estoy generando la nómina electrónica. Entonces, digamos que estos son como los requisitos. No sé si tienen a este punto preguntas. Voy a ver el chat. ¿Será que las vamos respondiendo o las dejamos para el final? Andrés, yo creo que podemos dejarlas para el final mientras vas terminando la capacitación. Listo, vale. Gracias. Ahora, ¿cómo implementamos la nómina electrónica dentro de nuestras empresas? Actualmente, digamos, tenemos dos opciones. La primera de ellas es contratar a una persona que nos haga un desarrollo propio. A un ingeniero y digamos también a un contador en este caso que tenga conocimientos de cada uno de los conceptos que hacen parte del devengado y las deducciones para que la información que estoy enviando tenga relación y esté correcta. Por ejemplo, si yo tengo un software de nómina muy viejito, si lo hago en Excel o si lo hago en este caso en alguna otra aplicación, la primera opción es contratar a esa persona para que por medio de un proceso de implementación y desarrollo me conecte esa solución que yo utilizo a la DIAN y pues en este caso pueda a través o continuar utilizando ese sistema o esa opción que tengo para poder enviar los documentos cada mes a la DIAN. Y la segunda opción es hacerlo a través de un proveedor tecnológico, como es el caso de Alegra.com, donde estamos desarrollando una solución para todos nuestros usuarios a través de la cual se van a poder, en este caso, crear los empleados, agregar en cada uno de los valores que se les pagaron, generar la transmisión a la DIAN, esa XML, enviar la información a la DIAN y obtener, digamos, la respuesta que nos da la DIAN para construir el contenedor electrónico que realmente tiene la estructura del documento electrónico o nómina electrónica y las respuestas de las validaciones que hizo la DIAN a ese documento que le estoy enviando. Entonces, digamos, la nómina electrónica se diferencia de la facturación electrónica porque sabemos que la DIAN en este momento tiene un sistema gratuito que me permite generar facturas electrónicas, pero hasta este momento no sabemos si la DIAN va a contar también con un sistema de nómina electrónica donde cada una de las empresas van a poder en este caso emitir esas nóminas. Entonces, por el momento nada más tenemos esas dos opciones, o pensar en un desarrollo propio o ir en este caso pensando en un proveedor tecnológico como Alegra para que me ayude a suplir ese proceso de construir y enviar la nómina a la DIAN. ¿Y cómo es ese proceso de implementación?
como les mencionaba al inicio, va a ser similar al de facturación electrónica. Simplemente yo ingreso a través del portal de la DIAN, facturando electrónicamente por la opción de habilitación. Ese portal va a tener una sección que está dedicada exclusivamente para nómina electrónica, y a través de esa sección yo en este caso voy a hacer el primer paso que tengo que hacer en el calendario, que es el de registro, decirle a la DIAN que voy a, en este caso, a empezar a hacer las pruebas para convertirme como emisor de nómina electrónica, y luego de eso hacer todo el proceso de habilitación. Ese proceso de habilitación es donde le digo a la DIAN, ok, señores DIAN, para emitir la nómina electrónica dentro de mi empresa, lo que voy a hacer es que voy a hacer un desarrollo propio o voy a utilizar el software de este proveedor tecnológico. Cuando realizo ese paso, la DIAN en este caso entonces me va a habilitar un set ID a través y con ese código tengo que, ya sea con mi desarrollo o con mi proveedor tecnológico, construir esas nóminas electrónicas de prueba, enviarlas a la DIAN y esperar a que salgan, pues que pasen todas las validaciones y que estén correctas para quedar habilitado como facturado, como emisor de nómina electrónica. Y ya el tercer paso es simplemente salir a producción. No le voy a tener que decir a la DIAN que voy a salir en X fecha, o voy a tener que ir a modificar mi root. Digamos que ese paso ya no es necesario, ya simplemente luego de que culmine el proceso de habilitación, el último paso o lo que me queda es empezar a generar los documentos electrónicos de nómina. Digamos que este sería el proceso de cómo se implementaría la nómina dentro de las empresas. Como creemos que tenemos tiempo, porque realmente las fechas no van a estar establecidas de acuerdo al proyecto de resolución, trajimos algunos tips de cómo nos podemos ir preparando dentro de nuestras empresas para, en este caso, adoptar el modelo de nómina electrónica, porque ya sabemos que es una realidad y es algo que se viene este año. El primer tip que nosotros podríamos compartir a todos ustedes es empezar a estandarizar la información. ¿Y qué es estandarizar la información? Si yo voy en este caso a la página de la DIAN o busco en Google proyecto de resolución de nómina electrónica, dentro de ese PDF grande, al final, en este caso voy a encontrar el estándar de la nómina electrónica. Y ese estándar, digamos, está segmentado por la información de la empresa, la información de mi empleado, el devengado y las deducciones. Y dentro de cada de esos conceptos está la información que la DIAN me va a solicitar a mí. Entonces, por ejemplo, si yo hago mi nómina en un archivo de Excel, ¿cómo me voy a preparar? O en este caso, ¿qué puedo ir haciendo? Entonces, ok, listo. Yo voy y valido mi archivo del Excel versus a ese documento que descargué de la DIAN. Y por allá me doy cuenta que dentro del empleado me dice que tengo que tener el tipo, digamos, cuál es la clasificación de la ARL. Y en la información que yo tengo en mi empleado, en mi cuadrito de Excel, yo no tengo ese dato. Entonces, creo otro cuadrito y voy en este caso tomando esa información de la ARL de mi empleado y la voy actualizando. Si se gana un sueldo integral, la DIAN me dice, ok, tienes que decir si tu empleado se gana o no sueldo integral. Tengo que validar si esa información la tengo de una forma fácil, que en este caso, cuando llegue la hora de emitir esa nómina electrónica, no vaya a tener inconvenientes en cargar la información de mi empleado, y asimismo, digamos, ir estandarizando los conceptos de los devengados y las deducciones. Por ejemplo, si yo simplemente cuando voy a mi proceso de liquidación tengo un concepto que dice hora extra, pero no tiene tipificado cuál es el tipo de hora extra. Lo ideal es que vayamos haciendo una tarea previa para que, de acuerdo a esa información que tiene la DIAN en el estándar, las horas extras se tienen que enviar de acuerdo al tipo. Si es una hora extra diurna, extra nocturna, si es una hora extra diurna dominical, festiva. Entonces, ir modificando esa información que yo tengo como para adelantarme a ese estándar de la DIAN, y que a última hora no me coja con esa información desorganizada y tenga que realizar todo ese trabajo en poco tiempo. La otra es, si el pago de mi nómina es semanal, catorcenal, quincenal, como el periodo, de acuerdo a cómo está establecido en este momento, es mensual, ir, no sé, como craneando una forma, si lo hago en un archivo Excel o lo hago en un sistema externo que no va a tener la posibilidad de generar nómina electrónica y voy a tener que salir a buscar otra solución, ir haciendo un archivito que de alguna forma me vaya acumulando esos datos para que al final del mes yo simplemente sea ir a ese archivo, tomar los valores de cuánto es el sueldo, cuánto fue el devengado, cuánto fueron las deducciones, y asimismo en este caso ese comprobante o ese movimiento mensual llevarlo al proceso de la nómina electrónica y enviarlo en poco tiempo.
Identificar y establecer bajo un mismo estándar cada concepto de vengados y deducciones era, pues ya lo mencionaba arriba, con estandarizar la información, y es ir mirando esos conceptos como los tengo yo parametrizados dentro de cada uno de mis sistemas y establecerlos de acuerdo al estándar o a los lineamientos de cómo la DIAN me va a pedir la información para no tener contratiempos y que, digamos, la nómina se nos vuelva un dolor de cabeza en todas nuestras empresas. La última es, digamos, si yo llevo la nómina de forma manual, si lo hago en un Excel, si lo hago en un cuaderno, en cualquier otra parte, una solución que que me permita cumplir con este nuevo comprobante electrónico. Nosotros, digamos que a través de alegra.com estamos inclusive desarrollando un, un emisor o una aplicación que me va a permitir enviar, pues todavía estamos definiendo números de comprobantes de forma gratuita. Entonces, digamos, si yo soy una empresa que nada más tengo uno o dos empleados, puedo continuar llevando mi nómina en ese archivo de Excel, y a través de esa solución que vamos a hacer en alegra.com puedo iniciar a transmitir la nómina a la DIAN de una forma fácil y rápida. Para finalizar, digamos que aunque sabemos que tenemos mucho trabajo y cosas son las que vienen, realmente es muy bueno que pues estemos informados y también tengamos claridad de lo que viene y qué es lo que pretende la DIAN hacer con todo este tema del mundo electrónico. Y para este año vamos a tener muchas novedades. La primera de ellas, o con la que ya arrancamos, es que la nómina va a ser electrónica, que fue por lo que acabamos de hablar. Y otras novedades que se vienen este año es ese registro o ese proceso que estoy haciendo actualmente para generar y emitir ese documento soporte de compras a no obligados, a los no obligados a generar factura o los no responsables de IVA, también este año se va a transformar de forma electrónica. Entonces, voy a tener que construir o que reuniones, o el documento ya no lo va a seguir emitiendo como lo hago actualmente, ya sea a través de mi sistema con esa resolución que fui y saqué en la DIAN para el documento soporte, sino que también se va a tener que en este caso adaptar para que se empiece a emitir de forma electrónica. También se está trabajando, la DIAN en este caso está sacando todo lo que tiene que ver con los documentos equivalentes electrónicos. Se espera que para el mes de julio se tenga ya definido cómo va a ser el modelo, y ese documento equivalente electrónico lo que va a hacer es que va a reunir los documentos pues que quedaron como el soporte de ventas post, los tiquetes de cine, los tiquetes de compra de pasajes terrestres. Pues cada uno de esos documentos equivalentes van a ser también electrónicos y se van a tener que transmitir a la DIAN. Y digamos que los últimos que vienen son los comprobantes de exportaciones e importaciones, que también este año va a estar definido como un documento electrónico. Vale, si quieres entonces, digamos, hasta acá es como la expo de todo lo que tiene el proyecto de resolución de la DIAN de nómina electrónica. Voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a resolver las dudas que tengamos en el chat. Voy a subir por acá, que apenas estaba muy abajo. Ok, Diana Arias nos pregunta, ¿ustedes van a manejar la nómina electrónica? Diana, sí, en alegra.com nosotros estamos en este caso realizando un desarrollo para que a través de nuestro sistema puedas generar ese comprobante de nómina electrónica y lo puedas enviar a la DIAN de una forma muy fácil con cada uno de los datos de tus empleados y los pagos, en este caso los devengados y las deducciones que ellos tienen. Y va a ser un proceso realmente muy sencillo. Simplemente, inclusive a través de un archivo Excel lo vas a poder hacer de forma masiva. Karen nos pregunta si son pagos quincenales, ¿es igual un soporte por cada empleado al acumulado pagado en el mes? No, en este caso, Karen, digamos, como te comentaba, si realizas el pago dentro de tu nómina de forma quincenal y acostumbras cada vez que realizas el pago generarle una colilla de pago a tu empleado, digamos que lo puedes seguir haciendo sin ningún inconveniente. Igual ese comprobante de nómina electrónica con el acumulado de los pagos que le realices de forma mensual también constituye un soporte de pago. Entonces, si cada 15 días le pagas pero no generas colilla, digamos que al momento de transmitir la nómina electrónica, la nómina tiene que generarte un PDF con los conceptos pagados. Lo que tú podrías hacer es transmitirle ese PDF que te genera el sistema que vayas a utilizar a tu empleado, y el empleado en este caso puede tomar ese soporte como ese soporte de pago.
Juanes nos pregunta, tengo una duda, si el periodo de pago de una empresa es el siguiente, lo correspondiente a 1 a 15 de enero se paga el 20 de enero, lo correspondiente del 16 al 31 de enero se paga al 20, se paga el 5 de febrero, el plazo es 15 o 10 de febrero. Juanes, es totalmente independiente, digamos, la liquidación con el periodo en el que realizas el pago al periodo de generación y transmisión del documento electrónico a la DIAN. Entonces, como en tu empresa causas al empleado lo que le vas a pagar en el mes, así digamos, la primera nómina la pagues el 20 de enero y la segunda la pagues el 15 de febrero, tú ya sabes dentro de esa causación que realizaste cuánto es el pago total del mes de ese empleado y sí correría el tiempo de obligatoriedad de enviar el documento electrónico a la DIAN. Entonces, digamos, los 10 primeros días tengo que enviar esos acumulados del pago que le estoy realizando al empleado, así digamos se lo pagues a desfecha, si lo pagaste el 10, el 20 de enero, el 15 o el 5 de febrero, es totalmente independiente. A los 10 días, Juan Volpín nos pregunta, ¿a los 10 días a partir de cuándo? A partir del mes siguiente en el que le realizaste en este caso la causación, es decir, los primeros 10 días tienes que hacer el corte del 1 de enero al 30 de enero y ya ahí tienes el concepto. Entonces los primeros 10 días estarías en este caso generando ese documento de nómina electrónica y lo enviarías a la DIAN. Sí, es correcto. Por acá Mati nos decía 10 de febrero, independiente de la periodicidad, máximo de los 10 primeros días del mes. En ese caso sería el 10 de febrero, así el pago se hubiera realizado al 5. Correcto. María nos pregunta, buenas tardes. Mi pregunta, ¿la nómina electrónica es para todos? Ejemplo, ¿empleadas del servicio se deben reportar o solo los que son declarantes? Esa, digamos, María, es una pregunta muy interesante porque al yo tener en este caso un contrato o una relación laboral con una empleada de servicio, pero si yo no soy declarante de renta o responsable de IVA, no tengo la necesidad o estoy en la obligación de generar ese pago que le realizo a esa empleada por medio de nómina electrónica. ¿Cuándo lo harías? O en este caso, ¿cuándo entrarías a ser obligada a enviarlo? En el último calendario que mostramos, que es el calendario 4, para las personas que son no responsables de IVA. Entonces, digamos que sí vas a estar obligada en algún momento a generarlo, pero entrarías a hacerlo dentro, digamos, de los últimos plazos. Andrés Cano nos pregunta, creo que sería el mismo problema, si es ejemplo catorcenal, como, ok, esa fue la pregunta que le respondimos a Andrés. Fundamente nos pregunta, perdón, Karen Orozco nos pregunta, o sea, se reporta solo los pagos del mes independiente de los días. Correcto. Así digamos, si yo tengo una relación laboral con un empleado que lo contrato por, digamos, estuvo en mi empresa 20 días, independiente de los días que estuvo laborando dentro de mi empresa, yo tendría que acumular esos pagos que le realicé a ese empleado por esos 20 días y al final del mes o 10 días después de que le realicé, o en este caso que se causó ese pago, tendría que enviar la nómina electrónica con esos conceptos. Fundamente nos preguntas, buenas tardes, esta nómina es solo para empleados directos con contrato laboral. Si alguien me presta un servicio de forma frecuente, no se tendría en cuenta. Es correcto. Digamos que la nómina electrónica solamente está ligada a los empleados que tengan con mi empresa una relación contractual, es decir, que sí sean empleados y que tenga con ellos firmados un contrato laboral. En este caso, las personas que prestan un servicio de forma frecuente, ya sea por honorarios o te pasan una factura por servicio, ese concepto, ese servicio no lo tendrías que llevar dentro de tu contabilidad o esa persona no te tendría que emitir, no tendrías que emitir por ese pago una nómina porque realmente con ellos no tienes una relación contractual. Y ya dependiendo, digamos, la forma en cómo en este caso te generen ese documento de soporte, si es una persona no declarante de renta que te presta un servicio esporádico y que no es responsable de IVA, ya sabes entonces que para poder soportar eso dentro de tu contabilidad como costo de deducción, tendrías que hacerle un documento de soporte. Esa sería, digamos, la forma en cómo llevarías dentro de tu contabilidad ese registro. Vanessa Zapata nos pregunta, ¿esos calendarios están en la resolución 42 o dónde está toda esa información? En la resolución 42 o dónde puedo encontrar el proyecto de ley.
Vanessa, no, digamos que estos calendarios de masificación e implementación son independientes a los que tuvimos el año pasado con facturación electrónica y están establecidos dentro del proyecto de resolución de nómina electrónica. ¿Dónde lo puedes encontrar? En la página de la DIAN, www.dian.gov.co. Ingresas al portal web de ellos y hay una parte que dice comunicados de prensa. Ahí dentro de comunicados de prensa está un enlace que dice proyecto de nómina electrónica. Simplemente que ingreses ahí y lo puedas descargar. O si buscas en Google proyecto de nómina electrónica, de una también te sale esa opción. Caterine, nos preguntan, ¿también se debe reportar las otras deducciones como embargos, préstamos, fondos de empleados? Así es, Caterine, digamos que todos esos conceptos están establecidos dentro del estándar de la nómina. Era un poco de lo que decíamos de los tips que podemos en este caso ir verificando para validar en la DIAN cómo va a tener que reportar esos conceptos. Pero todo lo que sea una deducción del empleado y que esté establecido dentro de la ley se va a tener en este caso que informar a la DIAN. Y digamos, si yo le hago una deducción que contemplé con ello, está contemplada dentro del contrato o que la ley me lo permite, como por ejemplo el caso de los embargos o de los préstamos, va a tener un código establecido dentro de las deducciones para yo poder en este caso reportar ese concepto. Edilia Giraldo dice, ¿sirve el mismo certificado de la factura electrónica? Sí, Edilia, digamos en este caso, si tú firmas tus facturas electrónicas con un certificado propio, ese certificado también te va a servir para firmar tus nóminas electrónicas. Derly Cardona nos pregunta, buenas tardes, me gustaría saber si posteriormente nos van a compartir esta grabación. Yo creo que sí, esa información sí no la tengo. Ah, sí, perdona, al inicio nos comentaban de Acuda que la van a subir al canal de YouTube para que podamos ver la repetición. Ana Valencia nos pregunta, buenas tardes, ¿se deben incluir los pagos realizados al empleado por conceptos de transporte, viáticos, que no se incluyen en la nómina, pero son pagos realizados para ejecutar de forma adecuada su labor? Sí, Ana, digamos que dentro dentro de los devengados del empleado, todos esos conceptos que no hacen parte, digamos, del salario o no hacen parte para calcular el IBC o para todo el tema de las prestaciones sociales, se van a tener que reportar dentro de la nómina electrónica. Porque, un ejemplo, digamos, si el empleado tiene un salario de 1.000.000 y yo le deduzco salud y pensión 80.000 y le estoy diciendo, en este caso a la DIAN, ok, a ese empleado le tuve que pagar 920.000, pero realmente dentro de la nómina electrónica tú no mandas 920.000, sino que mandas 950.000, de forma automática la DIAN te va a rechazar ese comprobante porque te hacen falta otros valores. Y esos otros valores, digamos que estarían ligados a esos conceptos que tú le pagaste adicional al empleado, pero que no asociaste dentro de tu registro, dentro de tu recibo de nómina electrónica. Entonces, sí, es importante que esos conceptos los vayas en este caso identificando de cómo dentro del estándar de la DIAN los voy a tener que ir reportando, dado que dentro de las deducciones ahí están o la DIAN estableció las deducciones que están por ley, como es el tema de viáticos, como es el tema en este caso bonificaciones que están pactadas dentro del contrato, pero no hacen parte de la base o del salario. Entonces todos esos conceptos sí se van a tener que informar en la nómina electrónica, dado a que hacen parte del valor del devengado que se le está pagando al empleado. Jonathan nos dice, buenas tardes, ya está disponible en el portal de habilitación de la DIAN la opción para registrarse para nómina electrónica. Jonathan, no, actualmente la DIAN lo que pues hay que esperar a que ese proyecto de resolución surta todos los efectos que tiene que hacer una norma, es decir, que se valide que cumple con todos los parámetros de ley, que está, pues que no es inconstitucional ni nada de esto. Y digamos que luego de que la DIAN saque el decreto definitivo, pensaríamos nosotros, o según lo que ellos nos han informado, se habilitaría un piloto para que ciertos proveedores tecnológicos empiecen a realizar pruebas y luego de que finalice el piloto con los proveedores tecnológicos, se abriría la posibilidad para que todas las empresas vayan realizando el proceso de registro, de habilitación y salgan en este caso pues a producción con la nómina electrónica de acuerdo a las fechas que van a estar definidas en el calendario.
Y bueno que preguntas esto, una cosita pues que se me pasó comentarles, digamos, con cada uno de esos calendarios. Si yo veo que mi fecha de implementación es por allá a final de este año, pero de cierta manera contrato una empresa, por ejemplo, me paso a alegra.com y hago todo el proceso de habilitación, puedo de forma voluntaria empezar a emitir esas nóminas electrónicas sin tener que esperar a que me toque la fecha de obligatoriedad. Jenny nos pregunta, ¿debe tener un mínimo de empleados para esta nómina? No, digamos que no hay mínimo de empleados. Si tú eres una persona responsable de IVA o eres una persona natural responsable de la declaración de renta y tienes a tu cargo, así sea un empleado con una vinculación laboral, tienes que, en este caso, esos pagos que le realices a ese empleado, enviarlos a través de nómina electrónica. Jesús nos pregunta, ¿las pruebas de envío se deben hacer antes de la fecha de habilitación, es decir, hasta el 31/03 del 2021? Jesús, no. En este caso, la fecha de habilitación es digamos que la fecha de habilitación es la que nos da el rango entre hasta cuando yo tengo plazo de ir a la DIAN y decirle, señores DIAN, voy a empezar a emitir nómina electrónica, pero voy a iniciar haciendo las pruebas, hasta la fecha de obligatoriedad. Entonces, digamos, la fecha como está establecida en el proyecto de decreto de habilitación es el 31/03 del 2021, pero tú estás dentro del segundo grupo que tenía que empezar a emitir en julio, por ponerte un ejemplo. Entonces, el plazo que tienes para enviar las pruebas es desde el 31 del mes 3 hasta la fecha límite en la que tienes que empezar a generar nóminas electrónicas, porque se supone que a partir de esa fecha ya estarías obligado a esos pagos que le realizas a los empleados, generarlos de forma electrónica. Carolina Vargas nos pregunta, buenas tardes, ¿qué ocurre en caso de los reingresos, retiro y reingreso? ¿Se debería tomar desde la fecha de reingreso para calcular los días de los trabajos? Se debería tomar desde la fecha de reingreso. Todo va dependiendo, digamos, del momento en el que realizas el retiro y en el momento en el que realizas el reingreso. Digamos que las dos cosas pasan en el mismo mes. El empleado se retiró, por un ejemplo, hoy y volvió a entrar y volvió a entrar en este caso el 15. Tendrías que generar dos nóminas electrónicas. ¿Por qué? Porque en el estándar de nómina electrónica, la DIAN me solicita a mí indicar la fecha en la que se retiró mi empleado. Entonces, la primera nómina que tendrías que generar es la del día de hoy, la del 10. ¿Cuánto en este caso le pagué desde el 1 de febrero hasta el 10 de febrero? Y luego tendrías que volver a generar una segunda nómina desde el día 15, porque en esa segunda nómina tienes que en este caso indicar la fecha en la que el empleado inició sus labores dentro de tu empresa. Y pagarías, o en esa segunda nómina lo que harías es que enviarías la información del pago que le realizas desde el 15 hasta el 28 de febrero. Juan nos dice, ¿voy a poder liquidar la nómina en Alegra o es enviar la nómina? Juan, por el momento el proceso que estamos desarrollando y que tendremos, digamos, antes que la DIAN en este caso realice todo el proceso de adopción de la nómina es la posibilidad para que de una forma rápida puedas enviar esos valores de los pagos que le realizas a tus empleados. Si acostumbras a hacerlos en un archivo Excel o tienes por ahí algún otro proceso, entonces a través, digamos, que de esa solución que estamos desarrollando, puedes descargar un archivo que va a tener los datos, en este caso el estándar, para que agregues cuánto fueron los días laborados, cuánto es el salario, cuánto fueron los devengados y las deducciones, y lo cargues al sistema y a través de esa opción puedas en este caso emitir todos esos comprobantes de nómina de tus empleados. Esperamos trabajar en un futuro en ese proceso de la liquidación. Sara nos pregunta, así como hay facturación gratis directamente con la DIAN, ¿hay programado un sistema de nómina electrónica gratis con la DIAN? Sara, hasta este momento digamos que no tenemos conocimiento si la DIAN va a sacar un programa gratuito a través del cual puedas generar nómina electrónica. Lo que tenemos entendido eran las dos posibilidades que están hasta este momento para yo enviar la nómina, que es un desarrollo propio, o hacerlo a través de un proveedor tecnológico. Seguramente si ellos sacarán algún sistema gratuito, pues lo estarían informando a todos los contribuyentes.
Buena tarde, el grupo HD dice obligatoriedad 0,1, pero el campo NIO 74 hora de inicio es de tipo 1,1. En este caso se debe reportar el campo o se hace caso a la obligatoriedad. En este caso no tengo como el nombre, dice Lenovo, pero te explico una cosa. Digamos que ese es otro de los conceptos que estamos esperando para ver cómo van a quedar dentro del estándar definitivo de la DIAN, porque si está, digamos, si se aprueba como está en este momento, cada vez que realices el pago de una hora extra diurna al empleado, tendrías que tener el registro de a qué hora inició esa hora extra diurna y a qué horas finalizó. Entonces, así el campo, el grupo de la hora extra diurna diga que es 0,1, ese 0,1 realmente lo que significa es que el campo es condicional, así yo le realicé el pago, así el empleado, perdón, hizo horas extras o no hizo horas extras. Entonces, en este caso, si mi empleado hizo una hora extra hoy, tengo que tener ese registro de la hora de inicio, porque el registro de la hora de inicio tiene una ocurrencia de 1 a 1, es decir, que es un dato obligatorio dentro de ese concepto. Entonces tendrías que tener la hora de inicio y la hora final. Y adicionalmente tienes que tener el valor de lo que le pagaste por esa hora. Lo que nosotros le decíamos a la DIAN que es muy complicado porque mira que, digamos, si tu empleado trabajó hoy una hora extra, entonces tienes que tener ese registro en tu sistema donde liquides la nómina, pero se vuelve muy engorroso a la medida que el empleado trabaje más horas extras. Entonces, si trabajó, digamos, otra hora extra mañana, tendrías que volver a tener la hora de inicio y la hora final para poderla enviar dentro del estándar de la DIAN, dentro de ese concepto de pago de horas extras. Pero sí, al ser, digamos, si yo le estoy pagando una hora extra, ese campo de las horas de inicio y hora de fin se vuelve un dato obligatorio. Carolina Vargas dice, en caso de no tener registro de huelga, ¿cómo se ve? En caso de no tener registros de huelga, ¿cómo se deben reportar esas fechas? Si Carolina nos ayuda como complementando un poquito la información, porque no entiendo la primera parte en caso de no tener registro de huelga. María nos dice, si hay un contrato verbal, no se tiene en cuenta. Sí, María, debes tener en cuenta que en Colombia el contrato verbal es un tipo de contrato totalmente válido que es decir, cuando tú contratas a una persona de forma verbal, tienes con ella una obligación y ahí se está en este caso, o tienes un vínculo laboral porque la persona está desarrollando una actividad y por desarrollar esa actividad y por cumplir un horario, digamos, si lo tienes establecido, tú le estás realizando un pago. Entonces, sí tendrías que generar la nómina electrónica por esos contratos verbales. Vanessa Zapata nos dice muchas gracias. Carolina Vargas nos dice el campo NIE 171 habla del porcentaje de los sindicatos y está clasificado como 1.1, es decir, es obligatorio. Si no tenemos sindicatos, ¿cómo va ese campo? Lo que debes tener en cuenta, digamos que ese campo está ligado a otros campos que son otros pagos de otros conceptos. Si tú no envías, o en este caso no se tienen otros conceptos, porque hay más adicionales, no será necesario enviar ese porcentaje. Pero digamos que acá exactamente ese, no recuerdo a qué campo va ligado. Pero cuando dentro del estándar de la DIAN hay algunos campos que es decir, el estándar se divide entre elementos, que es un elemento grande, como por ejemplo los datos del empleador. Luego dentro de ese elemento grande hay unos grupos que, digamos, por ejemplo, la información de la ubicación, y dentro de la ubicación hay otros subgrupos que se llaman atributos, que son los datos que componen la ubicación. Entonces, si dentro del grupo la ubicación es un dato o está marcado con el 0,1, es decir, que es condicional, y de ahí para abajo, digamos, otros grupos están en este caso marcados como 1,1, y es, si yo envío, el grupo es que es condicional, es decir, si yo envío, por ejemplo, la dirección, me obliga a que ahí para abajo tenga que en este caso enviar de forma obligatoria todos los conceptos que hacen parte del grupo, todos los atributos que hacen parte del grupo y que están marcados como 1,1. Carolina, eso específicamente no lo recuerdo en este momento, pero diría que puede estar marcado o puede estar dentro de un grupo que es condicional.
Luis Alfonso nos pregunta, en la empresa donde trabajo se pagan algunos empleados por servicios por días, sin relación contractual. No es frecuente, pero nosotros le pagamos seguridad por esos días que trabajó. Para poder tener en cuenta esos aportes en deducciones de renta, debería incluir esos prestadores de servicio en las nóminas electrónicas. Luis, no. Digamos que en este caso, esa persona lo que podría hacer es generarte a ti o pasarte una cuenta de cobro, y esa cuenta de cobro lo que harías es reemplazarla dentro de tu sistema contable como con un documento de soporte de compras a no obligados a generar IVA, y digamos que ese soporte de compra lo puedes llevar dentro de tu declaración como soporte de costos y deducciones por esos pagos que realizas. Caterine nos dice, para los empleados que se pagan por resultados, comisiones y no tienen vinculación laboral, freelance, también se debe reportar por la nómina electrónica. En este caso, Caterine, no, porque digamos que no tienes un contrato establecido o una relación laboral directa con ellos, sino que más bien tienes, o en este caso se cataloga como una prestación de servicio. Es el mismo caso que nos planteaba Luis. Para que lo tomes dentro de tu contabilidad como un soporte de costo de deducción, tendrías que pedirles a ellos que te generen una cuenta de cobro o un documento equivalente y lo registras dentro de tu contabilidad por medio de un soporte a no responsables de IVA. Liliana nos dice, eso mismo aplica para las novedades de vacaciones e incapacidades. Es correcto, Liliana. Digamos que todas esas novedades que hacen parte del devengado se tienen que reportar. Pero es muy importante que tengamos en cuenta, y pues con esta pregunta que nos hace Liliana, y es que esos conceptos solamente los tengo que enviar dentro de la nómina electrónica cuando los pago. Entonces, todos esos procesos de provisión, porque digamos que las vacaciones, la cesantía, los intereses a las cesantías, dentro de nuestro software contable, lo que vamos haciendo mes a mes es provisionándolas para luego posteriormente pagarlas. Dentro de la nómina electrónica, ese concepto de vacaciones e incapacidades solamente lo tengo que enviar cuando le realicé efectivamente el pago al empleado. Katy nos pregunta, ¿ya tienen precio de su solución para nómina electrónica? No, Katy, hasta este momento pues no hemos definido ese valor. Igualmente te invito a que estés pendiente porque cuando realicemos, digamos, cuando hagamos la actualización del sistema de nómina electrónica en nuestra aplicación, pues a través de los comunicados que acostumbramos a enviar, estaremos informándole a todos nuestros usuarios cómo va a ser ese proceso y cuál va a ser el costo. Y la última, María nos pregunta, en ese caso, en ese campo de hora de inicio de las horas y de hora de terminación del que hablaron, entonces, ¿cómo se registran? Por lo que decías que un solo trabajador puede hacer varias horas de recargo nocturno, extras dominicales. Entonces, María, digamos que esta pregunta tiene relación a lo último que decía de cómo nos estamos preparando o cómo nos podemos ir preparando si digamos, la nómina queda como está establecida dentro del proyecto. Y es eso, ok, listo, si yo lo liquido a través de un sistema o a través de Excel, ir parametrizando esa información porque las horas extras, ya sean, digamos, de recargo nocturno, diurnas, dominicales, se reportan en conceptos diferentes y las voy a tener en este caso que diferenciar o que tener registrada de forma detallada. Saber si fue una hora extra diurna, cuándo fue la fecha de inicio, la fecha de fin y cuánto fue el valor que lo va a pagar. Si el empleado también trabajó una hora extra dominical, cuánto fue la fecha de inicio, la fecha de fin de esas horas extras dominicales. Es decir, el registro de la información detallada lo tienes que tener por cada uno de esos conceptos. Nosotros realmente esperamos que, digamos, en esta parte de las horas extras la DIAN sea un poco más flexible y se elimine ese tema del registro de las horas de inicio y las horas de fin y que simplemente, digamos, de cierta manera yo identifique cuál es el tipo y cuál fue el valor pagado. Igual tendremos que esperar al finalizar a que se establezca o que se salga el decreto definitivo para conocer cómo se va a tener que enviar esa información de las horas extras. Dayana Franco nos dice, muchas gracias, Sandra, la información fue muy útil. Muchas gracias, Dayana. No sé si tienen más consultas, pues hasta acá están las últimas preguntas. Esperamos que con esta información pues hayan podido despejar un poco las dudas sobre todo el proceso de la nómina electrónica, de cómo va a ser, pero también lo más importante y lo que queremos que se lleven pues el día de hoy es que, ok,
las fechas como están en este momento, es un proyecto de decreto, no hay nada establecido, al otro mes no tenemos que empezar a hacer todo el proceso, entonces tenemos que ir esperando a medida que la DIAN en este caso vaya sacando la información y establezca el decreto definitivo. Entonces aún estamos a tiempo, pero estamos a tiempo en este caso de ir preparándonos porque ya sabemos que va a ser una realidad y de ir ajustando todo y cada uno de esos procesos que tenemos dentro de nuestras empresas. La invitación también es que se registren en www.alegra.com, que conozcan nuestro software. Siempre estamos enfocados a hacerle la vida fácil al empresario y al contador. Vamos a tener una solución para ese proceso de la nómina electrónica. Va a ser sencilla, fácil y sin muchas complicaciones. Listo, Andrés. Muchísimas gracias, como te vuelvo a repetir, por darte el tiempo con Acuda para facilitar el curso. Recuerden que la clase ha sido grabada. Esto va a estar ya en nuestra plataforma de YouTube para que puedan volverla a revisar. Me gustaría, Andrés, que puedas tal vez colocar tu contacto, tu correo en el chat para que las personas pues puedan escribirte por alguna consulta que quieran hacerte. Y Vale, perfecto. claro, mientras Andrés lo hace, como les estaba contando, nosotros en este momento estamos con un curso de exógena, por si están interesados, justo también en el chat. Qué pena, puse el correo para que se puedan comunicar conmigo. Listo, entonces Andrés ya está terminando de escribir. Sí, ya, ahí pues digamos que realmente estamos en www.alegra.com. En la parte superior hay una opción de contacto. También tenemos un teléfono al cual nos pueden llamar y a través de esa página también me puedo registrar. Es supremamente fácil. Simplemente necesito un correo electrónico, una contraseña y en cuestión de minutos tengo mi cuenta creada. Listo, Andrés. Perfecto. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. A ustedes y a Que Cuda tengas también una... muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.